Y vamos a hablar, como les decía, familia, de la eliminación del CUC y la repercusión que esto puede traer, ya no en la macroeconomía, ya no en los datos estadísticos de Cuba, sino en el cubano de a pie. La eliminación del CUC y el aumento de salarios. Ya una vez, cuando aumentaron el salario, hice yo un video, me acuerdo de aquel video, explicándoles que no hicieran fiestas, que aunque les subieran el salario, el poder adquisitivo era menor y que por más salario que ganaran no iban a tener más dinero para comprar. El valor del dinero, el valor real del dinero, era menor. Pues como siempre hay algunos incrédulos que pues dijeron que no era tan así, que yo a lo mejor estaba equivocado y al final terminó siendo así. Y ahora vuelven a anunciar una subida de salario con una variable añadida, con la eliminación del CUC. Esto trae consigo que las consecuencias sean todavía peores a cuando anteriormente se subió el salario. Y les voy a explicar por qué. Se los voy a hacer además de una forma simple. Yo no soy economista, me encanta la economía, pero no soy economista. Y voy a intentar explicárselos de una forma en que lo pueda entender todo el mundo tal cual me lo explicaron a mí y lo entendí yo. Vamos a ver. La tasa, a raíz del video este que salió de Canel y el Monigote, o el Monigote y Raúl, cuál es cuál, no sé cuál. A raíz de este video que salió, se dio un dato oficial que fue la tasa de cambio a partir de que se elimine el CUC, la tasa de cambio que va a tener el peso cubano con respecto al dólar, que es 24 por 1. Esta es la tasa de cambio oficial. Ahora, esta tasa de cambio es inventada. Esta tasa de cambio no responde al mercado ni responde al valor real del dinero. Esta es una tasa de cambio que se inventó el régimen cubano para darle un valor al peso cubano. Se lo sacaron debajo de la manga y lo inventaron así. Tal es el invento. Ale, un saludo, a ver si hoy no se me olvida saludarte. Un abrazo fuerte. Tal es el invento que ahora mismo entren ustedes, cualquiera de ustedes entre a Rebolico y pongan comprar dólares. Que ese es el valor real del dólar. Eso es a lo que la gente está vendiendo los dólares. Ustedes entran hoy a Rebolico y ponen comprar dólares y les va a salir desde 1.60 CUC por un dólar, 40 CUP por un dólar, 75 CUP por un dólar, 100 CUP ya hoy por un dólar. Todos estos precios ya tiene el dólar a día de hoy en Cuba, a día de hoy en la calle, el valor real del dólar, con respecto a 24 por 1, que es lo que está dando el régimen de La Habana. ¿Qué trae consigo esto? Pues esto trae consigo, entre otras cosas, algo que explicaba Beli aquí los otros días, que a mí me resultó muy curioso y lo contrasté con otras personas y me lo confirmaron que así tal cual pasó en Venezuela. Al haber dos tasas de cambio y evidentemente el gobierno cubano no tiene dólares para vendértelo a ti en Cadeca, tú vas ahora mismo con 24 pesos a Cadeca y no puedes comprar un dólar. No lo puedes comprar porque no te lo venden. ¿Quién sí tiene acceso a los dólares a 24 por 1? La cúpula dirigente, los hijos de los dirigentes, los nietos de los dirigentes. Esos sí tienen acceso al dólar a 4 por 1. ¿Cuál fue una de las consecuencias de este cambio ficticio de moneda en Venezuela? Por ponerles un ejemplo rápido, que era lo que explicaba Beli aquí los otros días. Una persona que tiene acceso a esta tasa de cambio de 24 por 1 puede comprar dólares a 24 pesos, irse a la calle, venderlos a 48 pesos, duplica el dinero, vuelve a ir a comprar dólares a 24 pesos, se va a la calle, vuelve a venderlos y así sucesivamente va aumentando su dinero y sus dólares. Entre tanto, esto me refiero a la cúpula dirigente, entre tanto se hacen millonarios con este círculo de cambio de moneda
el pueblo de a pie sigue sin acceso a dólares y viviendo de una tasa de cambio que no es oficial. Esta es una de las consecuencias de este cambio ficticio de moneda que evidentemente va a beneficiar a la cúpula dirigente y va a perjudicar al resto de cubanos que no va a tener acceso a Cadeca a comprar los dólares a 24 pesos. Esta tasa de cambio, además, ¿a quién está destinada? Esta tasa de cambio no está destinada a los cubanos que quieran comprar dólares dentro de Cuba. Esta tasa de cambio está destinada a los cubanos que mandemos dólares para Cuba, para nuestros familiares en concepto de remesa, para que allí luego el régimen se quede con los dólares y le dé 24 CUP a los cubanos. Para eso está creada esta tasa de cambio. Sin embargo, cuando esos cubanos tengan los 24 CUP en la mano y quieran comprar algo otra vez, pues ese algo que quieran comprar, el precio va a estar equiparado al dólar. Y el dólar no va a estar a 24 CUP, va a estar a 40, a 75, a 100 CUP. Por tanto, ese cubano va a poder comprar mucho menos, la mitad o la tercera parte del valor de los dólares que le mandamos. Esta es una de las consecuencias de que haya dos tasas de cambio en vez de una. La oficial o la real, que es la que debería existir, la tasa de cambio real. Ahora, mira, por aquí tenemos a Juan Pablo. Juan Pablo, entra, lo debatimos y es todavía más fácil. Ahora, vamos a hablar de salarios. Para los que están emocionados, como Juan Pablo probablemente, con esos salarios que van a subir en Cuba. Voy a usar datos de una investigación del catedrático de Economía y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh, Carmelo Mesa Lago. Es un economista bastante reconocido, cubano además, muy reconocido a nivel internacional. Datos que también he contrastado en cierta forma con algunos estudios que ya había yo mencionado en algunos de los videos de Pavel Vidal, otro economista cubano, también reconocido a nivel internacional. Son los datos que voy a ofrecer a partir de ahora, ¿vale? Si comparamos el salario real y el salario nominal de Cuba, lo comparamos el del año 1989 y el salario real y nominal de 2019, tenemos dos cosas. La primera es que el salario nominal, es decir, lo que te pagan a ti en la nómina cuando tú cobras en tu trabajo en Cuba, lo que te pagaban en el 89 con respecto a lo que te pagaban en el 2019, el dinero que te dan, eso ha aumentado, ¿vale? En el 89 te pagaban menos dinero que en el 2019. Ahora, ¿qué pasa con el salario real? Que es el valor de ese dinero. ¿Qué pasa con eso? Pues el salario real de 2019 con respecto a 1989 ha caído un 47%, es de un 47%. Quiere decir que en 2019 tú puedes comprar menos de la mitad de las cosas que podías comprar en 1989, aunque ganes más dinero. Aunque tu nómina sea mayor en el 2019, que lo es, tú con ese dinero puedes comprar menos de la mitad de las cosas que podías comprar en 1989. Nuestros padres sabrán mejor de esto que nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Y por eso siempre les digo que no me hablen de salarios, que me hablen de poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tu poder adquisitivo en Cuba, en 30 años, desde el 89 hasta el 2019, se ha reducido en un 53%. O lo que es lo mismo, lo que les decía ahora, hace unos segundos. Puedes comprar, aún teniendo más dinero, menos de la mitad de las cosas que podías comprar hace 30 años. Esto es poder adquisitivo. Esto es lo que realmente vale a la hora de hablar de salarios. No la cantidad de billetes, no la cantidad de pesos que te pagan, no. Lo que vale a la hora de determinar si un salario es bueno o es malo, es suficiente o es insuficiente, es el poder
adquisitivo. Ahora, las pensiones. Las pensiones nominales, es decir, el dinero que le dan a un pensionista en Cuba, se lo daban en 1989, comparado con el que le daban en 2019, también ha crecido. Ha crecido mucho, además, comparando uno con otro. Ahora, ¿qué pasa con la pensión real? Pasa lo mismo que con el salario. El salario nominal creció, la pensión nominal también creció, pero el salario real bajó y la pensión real también bajó, en este caso un 38%. Es decir que los pensionistas en Cuba en el 2019 podían comprar un 40% menos de cosas que las que podían comprar en 1989. El poder adquisitivo disminuyó, aún ganando más dinero en la pensión, que esto es lo importante, que esto es lo que a la gente en Cuba le cuesta entender. Aún ganando más dinero, los pensionistas podían comprar un 40% menos de cosas en el 2019 que en 1989. Hay una cosa que se llama IPC. Es el índice de precios al consumidor. Aquí en España se conoce muy bien lo que es el IPC porque se habla mucho de ello en las televisiones, en los debates públicos, en los debates de economía. Se habla mucho del IPC. El IPC lo componen, por decirlo de alguna forma rápida, son los precios de una canasta básica. Cada país tiene una canasta básica. El gobierno mete productos en esta canasta básica para calcular el IPC, que es el índice de precios al consumidor. En el caso de Cuba también hay un IPC. La diferencia es que Cuba nunca ha publicado cuáles son los productos que mete en esa canasta básica para calcular el IPC. El resto de los países sí publican cuáles son los productos. Ahora, los salarios, el dinero que tú ganas, tiene que estar acorde con el IPC. Les explico por qué. El IPC, el índice de precios al consumidor, varía todos los meses y todos los años. Normalmente todos los departamentos de estadística de todos los gobiernos del mundo, gobiernos serios, todos los meses publican la variación del IPC. Si subió el IPC un 2% o un 0,1% o si bajó, prácticamente nunca baja. Pero bueno, siempre publican la variación del IPC. Y los salarios tienen que ajustarse a esa subida de precio para que tú entonces con tu salario puedas seguir comprando más o menos la misma cantidad de cosas que comprabas el mes pasado o el año pasado. ¿Por qué? Porque si los precios suben 3 veces y tu salario sube una sola vez, pierdes poder adquisitivo. Por eso se ajustan normalmente los salarios al IPC. En el caso de Cuba, como les he explicado antes, desde 1989 hasta 2019, el gobierno no ha sabido o no ha querido ajustar los salarios al IPC. Los precios han subido enormemente, astronómicamente. Sin embargo, los salarios no se han ajustado a esa subida de precios. Por eso, el poder adquisitivo ha bajado, como les decía, en los salarios reales más de un 50% y en las nóminas más de un 40%, aproximadamente un 40%. Si en 30 años, escuchen bien estos cubanos que están dentro de Cuba, que tienen memoria de pez, memoria de Dory o memoria a corto plazo. Si en 30 años el gobierno cubano, desde el 89 hasta el 2019, no ha sabido o no ha querido ajustar el salario al IPC para que tú no pierdas poder adquisitivo, ¿qué te hace pensar que en 2 semanas, lo que queda desde hoy, 15 de diciembre, hasta el 1 de enero que va a eliminar el CUC, qué te hace pensar que va a ajustar los salarios a la subida de precios que va a haber? Hay que ser muy confiado o muy ingenuo para pensar que lo que no se ha hecho en 30 años, para que tú puedas seguir comprando la misma cosa con el mismo salario o con más salario, las mismas cosas o más cosas, que debería ser lo normal. Hay que ser ingenuo que si esto no se ha hecho en 30 años, el gobierno lo vaya a hacer en 15 días. Ahora,
Algunos de ustedes me dirán, bueno, es que el gobierno dijo que va a topar los precios. Sí, eso lo lleva diciendo desde 1968 o antes de la ofensiva revolucionaria, el gobierno estaba topando los precios. En el periodo especial, luchamos contra los macetas. Hace poco, contra los coleros, contra los acaparadores, contra los revendedores, y topamos los precios. Muchas veces topamos los precios. ¿Y tú has podido comprar más cosas con tu salario? No, ¿verdad? ¿Qué te hace pensar que si en 30 años, por ponerte solo el ejemplo, la comparativa, del 89 al 19, en 30 años, con todos estos topes de precios, todas estas luchas contra macetas, acaparadores, revendedores, todos los enemigos que se inventa el régimen, tú no has podido comprar más cosas o la misma cantidad de cosas con más salario? ¿Tú crees que en 15 días lo vas a poder hacer? ¿O a partir del día 1 de enero lo vas a poder hacer? Te voy a explicar algo. El recibo de la luz, el de mi casa en Cuba, recibo real, mi casa en Cuba, el mes de marzo del año pasado, fueron 50 pesos con 60 centavos. Según las tarifas a día de hoy publicadas, el aumento que va a haber de la luz, suben entre un 433% y un 500% la tarifa de la luz en Cuba. Esto, para que cubano que estás dentro de Cuba no te pierdas con los números y lo entiendas, la luz te va a subir. Si pagas hoy 50 pesos, pues vas a empezar a pagar entre 200 y 250 pesos, más o menos. Eso es lo que equivale a una subida de un 433% a un 500%, más o menos. La luz en Cuba, la electricidad, es un servicio básico tarifado por el Estado. El Estado es el que pone los precios de la luz. Si el Estado te ha subido la luz entre 4 y 5 veces lo que te vale a día de hoy, eso quiere decir que los productos que no controla el Estado, y hablemos de la carne de puerco, la cebolla, el ajo, la ropa, todo lo que no controla el Estado, va a subir mucho más de un 500%, como ha pasado hasta ahora. Y hay algún economista que sitúa esta subida de precios entre un 700 y un 800%. De hecho, hay uno que lo sitúa específicamente en un 790%, la subida de precios. Y tu salario va a subir pues 4 o 5 veces como mucho. En tanto, los precios van a subir 7 o 8 veces, más o menos. Quiere decir que lo que pasó entre 1989 y 2019, eso que pasó, es lo mismo que va a pasar ahora, que tú en teoría vas a ganar más salario. Los precios van a subir mucho más que el salario que vas a ganar, aunque tu salario suba. De hecho, el precio de la luz va a subir prácticamente lo mismo que va a subir tu salario. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Ya te he demostrado que aunque ganes más dinero, no vas a poder comprar más cosas. De hecho, vas a poder comprar menos cosas con más dinero. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. El gobierno dijo que va a subir los salarios, pero lo que no dijo es de dónde va a sacar el dinero para subir los salarios. Eso es como que yo te diga, te voy a regalar 2 millones de euros, pero ¿de dónde los voy a sacar? Pues evidentemente no lo sé, no los tengo. Pues el gobierno de Cuba ahora mismo tiene una crisis económica. Sin embargo, le ha dicho a todos los cubanos que le va a subir los salarios. ¿De dónde va a sacar el dinero? Pues hay dos formas básicas de sacar el dinero en Cuba a día de hoy. Una de ellas es mediante la rentabilidad de las empresas estatales y la recaudación de impuestos. Es decir, lo que producen las empresas estatales, a partir de que sean rentables el beneficio, pues ahí se sacará el dinero para pagar salarios, y a partir de los impuestos también se sacará el dinero para pagar salarios. Ahora, las empresas estatales cubanas
no son rentables en su gran mayoría. Y además tienen un problema. Trabajan muchas de ellas con CUC. El CUC va a desaparecer el 1 de enero. El CUC estaba 1 por 1 con el dólar, en teoría, según el cambio oficial. Y va a desaparecer el 1 de enero. Es decir, que al quitar el CUC, estas empresas se quedan trabajando con el peso cubano a 24 pesos un dólar. Por tanto, la rentabilidad de las empresas estatales va a ser falsa. ¿Por qué? Porque como les expliqué al principio, el cambio real no es de 24 por 1. De hecho, el cambio real ni siquiera es un cambio real. Hay varias tasas de cambio según la persona que esté vendiendo el dólar. Y hay personas que lo están vendiendo a día de hoy a 100 pesos. Así que las empresas estatales, si a día de hoy no son rentables, después del 1 de enero, todavía van a ser menos rentables. Porque el CUC, que es lo que tapaba la inflación, lo van a quitar. Las empresas se van a ver con una tasa de cambio de peso a dólar que no es real y van a ser todavía menos rentables. Y por tanto, los impuestos que pagan esas empresas y los impuestos que también pagan los cuentapropistas tampoco son reales porque no tienen equiparación real al dólar. Así que de ahí no se puede sacar dinero para pagar los salarios. Queda otra opción, la segunda, que es imprimir dinero, lo que hizo Venezuela. ¿Y qué pasó cuando Venezuela imprimió dinero? Pues que ahora para comprar un pedazo de carne en Venezuela, cuando lo encuentras, tienes que ir con una carretilla llena de billetes. Se va todavía a ir más para abajo el poder adquisitivo del cubano. Todavía peor que lo que pasó en el 2019, que era cuando menos poder adquisitivo teníamos, o todavía peor que incluso lo que pasó en 1993, que fue el año más duro del periodo especial, en 93-94. Entonces, ¿qué opción queda si las empresas estatales no son rentables y un gobierno inteligente no imprimiría dinero porque infla más el país? Pues la opción que queda es cerrar empresas estatales. Y todo el dinero que se está tragando esas empresas estatales, que es muchos millones de dólares, muchos en subsidios a esas empresas, pues entonces cuando cierres todo esto, pues a lo mejor puedes coger ese dinero para pagar salarios. Pero ¿qué pasa cuando cierras empresas estatales en un país donde prácticamente todo el tejido empresarial y todos los empleados prácticamente son estatales? Pues cuando cierras empresas estatales, te generas un montón de desempleo. Entonces, lo que podría ser una solución para pagar salarios más altos, que es cerrar las empresas que no son rentables y volver rentables las demás, pues lo conviertes en un incremento del desempleo así, de golpe. En un país, además, donde no hay ayudas al desempleo. Y con un precio equiparado al dólar 3 o 4 veces mayor que la tasa oficial, vas a tener a un ejército de desempleados en la calle que no tienen ninguna ayuda al desempleo y que no tienen dinero para pagar ni la comida ni la luz, que le va a aumentar hasta 5 veces. Para que tengan una idea de hasta dónde puede llegar este desastre. Según el mismo catedrático Carmelo Mesa Lago, el incremento de la inflación en Cuba con respecto al PIB, con respecto al Producto Interior Bruto, era del 31.4% en el año 2004. 31.4% de inflación. Esto no es lo que dice el régimen cubano, porque el régimen cubano saca la inflación usando el CUC, pero como el índice de precios al consumidor no dice lo que hay dentro de la canasta básica, pues no se puede realmente saber si la inflación que da el régimen cubano es real. Entonces, Carmelo Mesa Lago saca la inflación por otra ecuación alternativa y le da para el 2004 un 34.1% de inflación con respecto al Producto Interior Bruto de Cuba. Esto es mucha inflación. Y para el año
2018 le da un 59%. Es decir, entre el 2004 y el 2018 la inflación aumentó, casi se duplica con respecto al Producto Interior Bruto de Cuba. Y todo esto es tapando la inflación con el CUC. Todo esto es manteniendo el CUC, que era lo que tapaba la inflación de Cuba. Pues ahora, cuando el CUC no esté, que no haya nada con qué tapar la inflación y que se vea de verdad el peso cubano frente al dólar, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Imagínense que la inflación de 1993, que fue el año más duro del periodo especial, era del 73% con respecto al PIB, con respecto al PIB. Pues probablemente para el año 2021 la inflación con respecto al PIB se acerque bastante, o a lo mejor sobrepasa lo que fue esa de 1993. Lo que quiere decir que el país y tú, cubano que estás ahí dentro, te vas a acercar bastante, pero mucho, a la situación que viviste en 1993. Así que, y contando además también con que el aumento de salarios tampoco llegará a todo el mundo. Esto es hablando para personas que se les va a aumentar el salario. Hay otras que no se les va a aumentar el salario. ¿Qué otra opción le queda al gobierno, al régimen cubano, de sacar dinero? Pues aquí se han inventado ahora un impuesto del 4% para los cubanos que van a trabajar fuera. No han especificado, y yo he leído y releído, no han especificado si son los cubanos que salen de Cuba ya con un contrato de trabajo y mantienen su residencia en Cuba, o son los cubanos que salen de Cuba y se ponen a trabajar fuera y mantienen su residencia en Cuba, o son los cubanos que salen con un contrato de trabajo y luego, estando fuera, cambian de trabajo y mantienen su residencia en Cuba. El caso es que les van a cobrar un 4% de lo que ganan. Dice Albate que el 4% es para los artistas y los deportistas. Bueno, y los médicos también entran dentro de esto. No entran dentro de esto porque dijeron que no. El caso es que en la Gaceta Oficial no viene especificado si es para artistas, deportistas. Lo que sí es algo que no es nuevo, que estaba ya escrito en la ley cubana. Esto evidentemente va a ser insuficiente también para poder pagar estos salarios. La opción que tienen, la opción que les queda es o terminar de hundir la economía, que ya va bastante hundidita, o imprimir billetes para terminar de hundir la economía. O a lo mejor a alguien se le ocurrió que cuando salga Biden, que a lo mejor sale, le va a dar un respiro al régimen cubano, lo cual no creo que sea isofacto. Así que la debacle creo que viene sí o sí. Y para los cubanos que siguen muy animados con respecto a lo de ganar más dinero, mira, lamento las malas noticias. Lo que vas a tener es más papel en la mano. Eso es lo que vas a tener. Vas a tener más papel moneda, 2 veces, 3 veces más papel moneda, pero con ese papel moneda, cuando la libra de carne puerco, el 31 de diciembre, el 1 de enero, el 2 de enero, se te ponga a 100, 110, 120 pesos, te vas a dar cuenta que aunque tengas más papel moneda en la mano, vas a poder comprar menos carne. Cuando el pollo te suba 3 o 4 veces de precio, cuando los zapatos que traen de fuera para vender te suban también 3 o 4 veces de precio, te vas a dar cuenta que aunque tengas más papel moneda, vas a poder comprar menos pollo o vas a poder comprarte un par de zapatos más malitos porque no te alcanza.
Cuando veas lo que te va a llegar de luz, que te vas a infartar con lo que te va a llegar de luz, vas a ver que aunque ganes más salario, prácticamente todo se te va a ir para pagar la luz. Y así con todo. Familia y cubanos ilusos. Nada de lo que venga del régimen de La Habana, nada es ni bueno ni beneficioso para ninguno de ustedes. Ya sé que tener esperanzas es muy bonito, ya sé que tener esperanzas nos ayuda a veces a seguir adelante, tener fe en alguien o en algo ayuda a seguir avanzando. Pero ya llevamos 61 años de sacrificio, de esperanzas, de fe, de romanticismo, de idiotez. 61 años creo que es suficiente. Si en 61 años no han arreglado nada de esto que les he mencionado, al contrario, ha empeorado en 61 años, ¿qué les hace pensar que en los próximos 15 días o que en el próximo año 2021 va a mejorar? No sé. Mi sentido común me dice que va a ir a peor. Pero bueno, ustedes son los que están en Cuba. Como mismo les dije la otra vez, ustedes mismos valorarán si con esa subida de salario les va a ser suficiente para vivir.